como estamos preparándonos, no es bueno, hermanos, encubrir, no es bueno esconder, no es bueno ocultar, ¿no? ¿Qué no tenemos que esconder? ¿Qué no tenemos que ocultar? El pecado, ¿no? En aquellos días habla en el Antiguo Testamento, igual como nosotros, ocultaban sus pecados al Señor. Al hombre podamos ocultar, pero a Dios ya no. Entonces, Salomón también habló acerca de los pecados. El que encubre sus pecados, ¿qué dice? No prosperará. Más el que confiesa, ¿qué va a recibir? Se va a recibir misericordia, ¿no? Está en el Proverbios 28:13. A ver, vamos a buscar ese texto. Y entonces, a ver, vamos a buscar los Proverbios. Proverbios 28:13. Ahí, hermanos, claramente dice la palabra, ¿no? Que si nosotros vamos a encubrir, no prosperará, dice, ¿no? 28:13 dice la palabra. El que encubre sus pecados, no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, dice, y alcanzará misericordia. A ver ese texto, lean. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. La segunda parte, más el que, perdón, ¿dónde estamos? Más el que confiesa y se aparta. Tenemos que apartarnos, ¿no? En la segunda parte dice en el mismo versículo, ¿no? Y entonces, como estaba hablando esta mañana acerca de Faraón, ¿no? Faraón se arrepiente, ¿no? Pero erróneamente, ¿no? Una confesión, un arrepentimiento que no era verdad, ¿no? Sí que estaba, no se apartaba del pecado, sí que estaba en el pecado, entonces ahí estaremos contradiciendo a la palabra, ¿no es cierto? Acá dice, más el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Entonces, una vez que nosotros vamos a arrepentirnos, entonces más tenemos que alejarnos, tenemos que dejar ese pecado, ya no tenemos que llevar en práctica o ya no tenemos que vivir en esa práctica. A veces pasa, hermanos, nos hemos arrepentido, hemos confesado al Señor nuestros pecados, pero sí que estamos cometiendo, sí que estamos practicando que esos los malos hábitos y no estamos dejando como Faraón. Faraón no dejaba porque se confesó, pero no le dejaba. Y ese que indica que no estaba dejando, hermanos, no se apartaba del pecado que estaba cometiendo. Entonces, hermanos, con nosotros también puede pasar. Si de verdad nosotros nos hemos arrepentido, tenemos que dejar todas las cosas malas que no es agradable para Dios, tienes que dejar, porque has confesado al Señor tu pecado. Entonces, hermanos, cada uno en esta tarde tiene que ver su condición espiritual, cómo estamos, ¿no? Y mira, hermanos, puede pasar con nosotros quizá un arrepentimiento, una confesión erróneo, pero lo que en el Nuevo Testamento es el que más resalta, hermanos, a mí lo que más bendice, el hijo pródigo, ¿no? El hijo pródigo. A ver, vamos a ver, hermanos, en esta tarde, vamos a ir al libro de Lucas. Este parábola es muy conocido, ¿no es cierto? Varias veces han escuchado este mensaje y al final vamos a ver, hermanos, cómo se arrepiente el hijo pródigo, ¿no? Cuando retorna a la casa. A ver, vamos a buscarnos Lucas capítulo 15, versículo 11 hacia adelante, dice la palabra. ¿Ya lo han encontrado? Lucas 15, capítulo 11 hacia adelante dice, vamos a hablar de esta parábola que, que nos enseña a nosotros, porque es un ejemplo este hijo pródigo. Dice, versículo 11, ya lo he encontrado, ¿no ve? Si no, escuche lo que yo voy a dar lectura, dice.
También dijo un hombre, tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Está claro hasta ahí, ¿no es cierto? Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Versículo 17. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre, ¿no? Acá en el versículo 17, ¿no? ¿Quién era este pródigo? ¿Era el hijo mayor o el menor? El hijo menor, ¿no? El hijo menor, hermanos, desperdició su vida, malgastó, hermanos, la herencia que ha recibido de su padre, ¿no? Entonces, a una provincia lejana, viajó, se apartó, y entonces un día, cuando las pruebas llegan, ya llega, hermanos, escasez de alimento, ya le falta a él dinero, ya estaba de hambre. Y entonces un día, en el versículo 17, volviendo en sí, ya se acuerda, hermanos, cómo vivía cerca de su padre. Sabía él perfectamente cuántos jornaleros tenía su padre, pero mientras él, mire, muriendo de hambre, sufriendo, se acuerda. Hasta aquí a nosotros, ¿quién nos enseña? Porque nosotros, hermanos, el que habla igual. Yo perdidamente, la provincia que representa al mundo, ¿no? En el mundo este hijo pródigo estaba desperdiciando su vida perdidamente. Y nosotros en un día, hermanos, muchos años. Hay otros desde pequeño, como el hermano Benjamín, porque su papá era pastor, entonces desde pequeño han traído. El hermano Benjamín, creo que ustedes lo han conocido al mundo. Entonces, mientras aquellos que nos hemos convertido, teniendo esposa, con hijos, hemos conocido, como este hijo pródigo, perdidamente hemos vivido en el mundo, desperdiciando nuestra vida, malgastando nuestros bienes, nuestras fuerzas. Pues, pero un día el Señor nos ha hecho recapacitar, como este hijo pródigo, ¿no? Y decía, y volviéndose en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en mi casa tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Se recuerda, hermanos, ¿no? Y este también puede ser para aquellos hermanos, sabiendo la palabra, conociendo al Señor, que se apartan, ¿no? Sabiendo cómo es Dios, cómo es su amor, su misericordia. Ellos perdidamente, otros retornan, ¿no es cierto? Salen de la iglesia, no pueden soportar una prueba, algún tropiezo, y entonces dejan al Señor sabiendo como este hijo pródigo. Y entonces, acá, y eso es lo que nos enseña. Pero vamos a dar lectura así, al versículo 18. Me levantaré y iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado
contra el cielo y contra ti. Un día este hijo pródigo, hermanos, se arrepiente. Se arrepiente. ¿Y qué dice? El versículo 19 dice: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Mire acá, ¿qué está haciendo el hijo pródigo? Está reconociéndose su pecado. Un día también nosotros, el Señor nos ha hecho recordar qué pecados hemos hecho, cómo estábamos perdidamente viviendo en el mundo. Quizá alguna prueba, igual como hijo pródigo, hemos recapacitado. Si no nos hubiese llegado a esa prueba, hermanos, la mayoría, hermanos, en esta tarde hemos llegado a través de una prueba. Pocos quizá directamente siendo enfermos han venido, pero la mayoría con una prueba, hermanos, hemos llegado a la casa del Señor, hasta que nos acordemos de Dios. Y así un día nosotros, hermanos, a través de mi hermano, si mi hermano, mire, no se enfermaba, quizás nosotros no hubiésemos sido cristianos, ¿no? Quizás en el mundo hasta ahora sí, quizás perdidamente viviendo, alejados de Dios. Pero gracias a esta prueba, a esta enfermedad de mi hermano, nosotros nos hemos convertido. Y muchos hermanos, nosotros quizá a través de un accidente, que algún accidente nos pasó, por alguna pérdida, que usted ha perdido una casa, un auto, o tu hijo, y te has convertido. Recién nos acordamos de Dios y nos hace reflexionar como este hijo pródigo. El hijo pródigo, hermanos, este era conociendo, vivía junto con su papá. Ese es lo más triste, ¿no es cierto? Mientras quizás nosotros sin conocer, perdidamente hemos vivido en el mundo, haciendo cosas malas. Pero este hijo pródigo sabía, conocía a su papá, qué clase de posición era su padre, su familia. Pero un día a este hijo le llegan estas palabras y le reconoce: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. ¿A quién está confesando? ¿Para quién se arrepiente, hermanos? A Dios. Porque el hijo representaría a nosotros, ¿no es cierto? A la iglesia. Y su padre representará a Dios. A Dios está confesando. A Dios está confesando. Ya no soy digno, dice. Entonces nosotros, hermanos, hay también muchos hermanos que han retornado. Han dejado el camino de Dios. Han dejado la obra del Señor. ¿Cuántos han retornado? Ninguno en esa iglesia, ¿no? Ninguno, ¿no? Que conociendo a Dios han dejado y muchos años después se han retornado. No hay, ¿no? A ver, la hermanita, a ver, ¿qué tiempo estabas en la provincia? Qué buena, hay una hermanita, qué bueno. Es como el hijo pródigo, te dices: Señor, ya no soy digno, ¿no? Recíbame como a uno de tus jornaleros, ¿no? Y entonces ese es un verdadero arrepentimiento. Dios escucha. A ver, vamos a seguir adelante. Dice, ¿no? El versículo 19: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y el versículo 20 dice: y levantándose, el hijo pródigo se decide, porque volver, me indican muchos hermanos que han retrocedido, es muy difícil retornar, hermanos. Que nadie piense dejar a Dios. Tú puedes decir: no, no, este añito porque tengo algún cargo, entonces un añito después va a volver a nuestra manera. Pero una vez que dejes a Dios, una vez que salgas de este camino, me indican que es muy difícil retornar. Pocos retornan y muchos se pierden. Y entonces, hermanos, qué bueno la hermana
como hijo pródigo, ha reflexionado, ha recapacitado y entonces está retornando. Qué buena hermana. Entonces, como este hijo pródigo está retornando a la casa del Señor y levantándose. Ya ve, entonces, es como este hijo pródigo sabiendo, conociendo a Dios, es como ha dejado el camino del Señor, ¿no es cierto? Entonces, ahora nuevamente está retornando. Entonces, eso es muy bueno. Acá el versículo 20 dice, el levantándose, vino a su padre. Es como la hermana viene a buscar a Dios, no al pastor, sino a Dios, ¿no? Al Padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y le echó sobre su cuello y le besó. Entonces, hermanita, así el Señor no nos espera. Cuando uno retorna nuevamente a la casa del Señor, hace de corazón, se arrepiente, Señor, ya no soy digno, perdóname. Dios no nos va a decir, pues no, eres un pecador, un desobediente, no nos va a castigar con látigos, sino brazos abiertos. ¿No? Acá el padre dice, levantándose, vino a su padre y cuando aún estaba lejos, su papá ha visto a su hijo menor. ¿Cómo ha visto, hermanos? Que está triste, ¿no es cierto? Como ha salido de la casa, ya no ha retornado así, tal como estaba. Quizás en nuestro cuerpo físico puede ser, pero espiritualmente, aquellos que hemos retornado sabiendo la palabra del Señor, ¿cómo hemos ensuciado nuestra ropa? ¿Cómo nos hemos revolcado? ¿Qué cosas hemos hecho en el mundo? Entonces, qué triste el papá rebelde, ¿no? Entonces, este hijo pródigo nos enseña que tiene un verdadero arrepentimiento. Así debe ser el arrepentimiento de cada uno de nosotros. Arrepentirnos de verdad, ¿no? Y entonces el Dios, nuestro Padre que está en los cielos, es digno de perdonarnos. Entonces, él dijo, Padre, y de vuelta cuando se encuentran, se abrazan, ¿no es cierto? Se abrazan. El papá le da besos al hijo. No le dice, pues, usted ha derrochado dinero. No le castiga ese momento. Y el hijo, cuando ya están así abrazándose, nuevamente repite esta palabra, el versículo 21. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Mire cómo el hijo pródigo se arrepiente. Su pecado, reconoce totalmente lo que ha derrochado. Y entonces Dios perdona. Perdona al hijo pródigo, a su hijo. Porque estaba esperando, ¿no es cierto? Entonces, así también a nosotros, cuando nosotros salimos, cuando nos alejamos de Dios, igualito el Señor nos perdona. Cuando nos alejamos, quizá cuando nosotros tropezamos en algún pecado, igual del Señor nos alejamos. Y entonces, cuando nos acercamos al Señor, cuando de verdad nos arrepentimos. Señor, ya no soy digno, no merezco ser tu hijo. Reconocer, ¿no? Y eso es lo que Dios quiere. Entonces, hermanos, el hijo pródigo, y esa lección nos enseña, porque en la Biblia hemos encontrado, Faraón tenía un arrepentimiento que no era verdad. Judas, igual, hermanos, no se arrepintió de verdad. Entonces, nosotros tenemos que arrepentirnos, un arrepentimiento de verdad, como este hijo pródigo, decir a Dios, Señor, no soy digno. Que es reconocernos, decir, Señor, soy pecador. Y así nuestra oración es así, ¿no es cierto? Yo cuando oro, digo a Dios, Señor, perdóname, no soy digno, ¿no? Todavía me considero pecador. Entonces uno se considera pecador. Entonces el Señor es justo para perdonarnos como este hijo pródigo. Él
retornando de mucho tiempo, nuevamente se encuentra con su papá. Y cuando nos alejamos de nuestro Dios, estamos perdidos, en una vida perdida. Entonces esta lección para nosotros es muy importante. Y otro, no tenemos que esconder el pecado. El que encubre su pecado no prosperará. Si nosotros, estimados hermanos, vamos a tapar, vamos a estar escondiendo, hermanos, el pecado, no vamos a poder prosperar, no vamos a poder mejorar, no vamos a poder crecer porque algo nos impide. Porque estamos tapando, estamos ocultando, estamos escondiendo. Entonces, al hombre podamos esconder, pero al Señor, nuestros pecados no podemos esconder. ¿Y qué más pasó con el David? El pecado, cuando encubre un cristiano su pecado, le carcome a nuestros huesos día y noche ese pecado. No nos damos cuenta. Día y noche está carcomiendo. En esa noche yo estaba hablando como termita. ¿Conocen termita, no es cierto? El que come maderas. No, porque si puede ser en una banca de madera, ese termita, hermanos, entra pequeñito, es un bichito, ¿no es cierto? Debe ser muy pequeñito, color negro, creo. Entonces entra y por dentro carcome, la come, ¿no es cierto? Encima está pues bien, así como una madera buena, pero por dentro está hueco. Y así, hermanos, espiritualmente, el pecado a nosotros, como ese termita, nos carcome. Nuestros bolsos se está carcomiendo día y noche. Por eso muchas veces, cuando puedes tropezar, si está carcomido, si tus pies están carcomidos, por dentro, hermanos, hueco, tropiezas, te caes, ¿qué puede pasar? O quizás puedes fracturar, puedes romper tus huesos, porque está carcomido espiritualmente. Entonces, muchos, por encubrir este pecado, como David, ¿no? Entonces David un día dice, así estaba carcomiendo día y noche sus huesos. David de verdad igual se arrepintió. Entonces, hermanos, si en algo hemos tropezado, si en algo estamos encubriendo, que mejor hoy decir a Dios, Señor, ya no quiero esconder más, ya no quiero tapar más, Señor, ya no quiero ocultar. Y entonces, hablen con Dios como este hijo pródigo. Señor, soy un pecador, no merezco, Señor, ser tu hijo. Soy... 32:3 está, mientras callé. A ver, esa ley. Salmos 32:3. Ya. Salmos 32:3. Ahí vamos a leer, hermanos. Ayer David, hermanos, pasó con David, Salmos 133. 32:3. A ver, lean, hermanos, hay 32. Ya, aquí está. ¿Quieres que lo lea, hermanos? Hermana María. 32:3 dice: mientras callé, estaba escondiendo, estaba tapando, ¿no es cierto? Se envejecieron mis huesos. Estaban envejeciendo día y noche, ¿no? En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Entonces, hermanos, acá el versículo 3, mientras David estaba callando, hermanos, no estaba confesando al Señor, estaba envejeciendo sus huesos, ¿no? Y entonces, así nos carcome, hermanos, esa palabra, ¿no?, que podamos utilizar, entonces, nuestros huesos espiritualmente. Entonces, qué mejor es confesar al Señor, arrepentirnos, decir, Señor, esta clase de persona soy, hoy este pecado he hecho, pero, Señor, me arrepiento. No sé tu palabra, pero me arrepiento, Señor, de corazón. Entonces, vamos a encontrar el perdón del Señor. Entonces, hermanos, en esta tarde, estos versículos quiero compartir acerca de no encubrir nuestros pecados y también saber confesar un arrepentimiento verdadero, como hijo pródigo, como David. David también igual, además, como estaba sus huesos envejeciendo, un día
su arrepentimiento era agradable para los ojos de Dios. Entonces, hermanos, en esta tarde, el Señor, como a hijo pródigo, como a David, como a otros siervos, como a otros profetas, como a otros hijos, que nos perdone hoy por la tarde. Si algo queremos encubrir, queremos tapar, algo queremos callar y no queremos hablar, hable con Dios. No estoy diciendo acá, vos agarre el micrófono y háblenos, sino hable con Dios hoy por la tarde mismo. Señor, esta clase de mujer soy, esta clase de varón soy en esta tarde. Una vez más, Señor, perdóname porque no soy digno. Decir estas palabras creo que no es tan difícil. Entonces podamos, hermanos, en esta tarde acercarnos a nuestro Dios. Dios una vez más que nos limpie nuestros pecados. Solamente su sangre es el que nos puede lavar, es el que nos puede limpiar nuestras iniquidades. Hermanos, en esta tarde, que Dios nos bendiga, ¿no? Vamos a orar, vamos a pedir a Dios perdón, vamos a arrepentirnos, porque en todo momento pecamos contra Dios. Nadie no está libre del pecado, hermanos. Nadie, ¿no? Entonces, en esta tarde, hermanos, vamos a orar, que Dios nos bendiga.